de Samuel. Segundo libro de Samuel, es el capítulo 23, versículos 11 y 12, dice así la palabra. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El Espíritu Santo, hermanos y también hermanas que estamos en esta reunión de acción de gracias a Dios, el Espíritu Santo nos muestra esta vez este pasaje de las Escrituras donde encontramos en las Crónicas 3 valientes que tuvo David. Él tuvo un gran ejército, hermanos, donde muchos hombres fueron reconocidos como los valientes de David. Pero hubieron 3, dice la Escritura, que sobresalieron. Hubieron quienes que hicieron proezas en las guerras, pero no igualaron a 3 valientes que él tuvo en su ejército. La Biblia menciona al primero, un tal Adino, dice la Escritura, que solamente él mató a 800 filisteos. Luego aparece el segundo, que se llamaba Eleazar, y la Biblia dice que este peleó y tomó la espada hasta que se cansó. A la hora de querer soltar la espada, no podía soltarla porque la espada se le pegó a la mano. Una revisión dice que su mano se le llagó y por esa causa se le pegó a la mano su espada. Pero me llamaba la atención a este otro valiente llamado Sama, dice la Escritura, porque estamos en esta reunión de siervos, ancianos, colaboradores y evangelistas en acción de gracias a Dios por las conferencias generales que se realizaron este año allá en San Cristóbal, Totonicapán, donde Dios en su misericordia se manifestó grandemente y todos fuimos testigos de la gloria de Dios en esas conferencias generales. Y me llamaba tanta la atención, le decía, ver la actitud de este valiente. La Biblia dice que Sama estaba en medio de un pequeño terreno. No era grande el terreno, era pequeño, dice la Escritura, donde ellos habían sembrado lentejas. Y había pueblo con Sama, pero cuando los filisteos quisieron entrar a aquel terreno, el pueblo huyó. Fíjese, hermano, el pueblo huyó y solamente queda este guerrero, este valiente. Y a base de eso viene nuestro mensaje en este segundo mensaje de esta mañana. La Biblia dice que cuando el pueblo huyó, Sama se queda en medio de aquel terreno. Y esta es la parte que me llama la atención. Se quedó en medio del terreno y la defendió, dice la Escritura. Ese es el nombre de nuestro mensaje. El nombre de nuestro mensaje es defender nuestra cosecha, hermano. Defender nuestra cosecha. Unas conferencias, hermano, mayormente unas conferencias generales, donde se espera una gran bendición de Dios. En San Cristóbal hubieron aproximadamente 500 convertidos.
los bautizados, los restaurados. ¿Y cuántas iglesias salieron beneficiadas con ese movimiento de conferencias generales? Hay asambleas que llevaron 5 convertidos, hay asambleas que llevaron 3 convertidos, llevaron bautizados, llevaron restaurados, llevaron recibidos a la comunión. Y es una cosecha, fíjese, hermano. Me acuerdo cuando fueron las conferencias generales en la antigua Guatemala, hace algunos años, una asamblea contrató 2 autobuses, 2 camionetas llena de oyentes, hermano, oyentes. Después de la conferencia general en la antigua, los hermanos regresaron con 40 convertidos. 40 convertidos. Una iglesia que solamente tenía 42 en comunión y regresa con 40 convertidos. Esa iglesia en la actualidad tiene más de 200 hermanos en comunión, porque es una iglesia que está recibiendo cosecha de parte de Dios. Pero esa cosecha hay que defenderla, hermano, porque vendrá el enemigo y querrá él robar nuestra cosecha, hermano. Querrá él robar nuestra cosecha. Él tiene sutileza, él tiene una gran astucia. ¿Cómo arrebatar la cosecha de la iglesia? ¿Cómo arrebatar una cosecha de una congregación? Ojalá, hermano, ojalá, hermanos ancianos y todos los que por gracia y misericordia del Señor, Dios nos ha llamado para apacentar la grey del Señor, cuidemos y defendamos la cosecha que Dios nos da en la vida. Y quiero mostrarle por la palabra cómo es la astucia, la artimaña que usa el enemigo para robar una cosecha. Y luego le voy a mostrar por la palabra qué cosas se necesita en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia, para defender la cosecha que Dios le da a la iglesia. Comencemos a mirar. Miremos lo que dice acá la escritura. El libro de los Jueces en el capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6. Y el versículo que vamos a leer, leamos lo que dice aquí la palabra. Capítulo 6 y versículo 3 en adelante, dice así: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Solamente esa parte, hermano. Esta vez Israel sufría en mano de sus enemigos, los madianitas. Se unen también los amalecitas, y la Biblia dice acá, y gente, hermano, y gente que se reunía para devastar todo lo que tenía Israel. Pero oiga la astucia del enemigo cuando él quiere robar la cosecha, el fruto de la iglesia, hermano. La Biblia dice que los madianitas esperaban que Israel sembraba. O sea que el enemigo no ataca cuando uno siembra. Fíjese, hermano, el enemigo no atacará cuando uno siembra. El enemigo espera que siembre el creyente, que siembre la iglesia, hermano. Y una vez sembrado el terreno, el pueblo espera el fruto. Eso pasaba con Israel. La Biblia dice que cuando los enemigos, los madianitas, miraban que Israel comenzaba a cosechar, acampaban junto a ellos, y los israelitas huían, hermano, porque la Biblia dice que los enemigos eran innumerables, eran como langostas, eran cientos de miles que venían a Israel y robaban y destruían
el fruto de la tierra. Y los israelitas, escondidos en cuevas, escondidos en cavernas, ahí estaban escondidos, hermano, mientras el enemigo robaba toda la cosecha del pueblo. La Biblia menciona, hermano, la palabra dice que el pueblo era devastado y el pueblo sufría hambre, dice la palabra. El pueblo sufría hambre y de tal manera Israel empobrecía. Ahora, pensemos, hermanos, ¿cómo está la iglesia en la actualidad? Qué bueno es que hay una iglesia, como le decía en el principio, una asamblea que está cosechando frutos para Dios. Hay convertidos, hay bautizados, hay restaurados, hay recibidos a la comunión, hay prosperidad en la iglesia. Pero pensemos, está el enemigo que vendrá por esa cosecha. Y si nosotros nos descuidamos y no tratamos de defender esa cosecha, devastará el enemigo a la iglesia y la iglesia quedará empobrecida. ¿Sí, hermano? El pueblo aguanta 7 años, hermano. 7 años aguanta Israel. La opresión del enemigo eran 7 años. Al fin clamaron al Señor. Todo esto fue por desobediencia de Israel. Porque Israel se inclina a la idolatría, hermano. Israel se inclina a la idolatría. La mano de Dios se robar la cosecha del pueblo. Nosotros muchas veces descuidamos nuestra cosecha, hermano. Quizá no caemos en una idolatría literalmente. Oíamos en las conferencias la semana pasada que algún hermano tenga su ídolo, su imagen, donde el cristiano le haga veneración a tal ídolo, a tal imagen. No hay, hermano. Pero el creyente cae en idolatría cuando nosotros reemplazamos a Dios por cualquier cosa. Eso se llama idolatría, hermano. Cuando nuestra prioridad es otra cosa más que Dios, hermano. Y es ahí donde nos descuidamos, porque nos confiamos en nosotros mismos. Porque confiamos en que somos bastantes para hacer un movimiento. Porque confiamos en que en la iglesia hay hermanos pudientes para realizar cualquier proyecto en pro de la obra del Señor. Y descartamos al Señor o dejamos al Señor en segundo lugar. Y es allí donde aprovecha el enemigo y entra, hermano. Y él entra para matar, para robar y para destruir, dice Juan capítulo 10, versículo 10. Pero la Biblia dice acá, el enemigo espera que sembremos, hermano. El enemigo esperará que sembremos. El enemigo actuará en el tiempo de la cosecha, porque él quiere destruir la cosecha. Quiere destruir el fruto para devastar al pueblo, para que el pueblo sea un pueblo pobre, sea un pueblo necesitado, sea un pueblo que esté en la miseria. Mas Dios no quiere eso, hermano. Quiero mostrarle qué cosas se necesitan en la vida para defender nuestra cosecha, para defender los frutos que Dios ha dado a la iglesia. Miremos lo que dice aquí la Escritura. Aquí mismo, el libro de los Jueces, ahora es el capítulo 7. Miremos lo que dice aquí la palabra. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Ahora leamos lo que dice aquí la Escritura. Capítulo 7 y versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron trompetas, quebrando los cántaros,
tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Oiga lo que Israel hizo para defender su cosecha, hermano. Dios llama a Gedeón, y la mayoría sabemos la historia de Gedeón, hermano. El hombre estaba escondido en un lagar, sacudiendo el grano, el fruto de la tierra, por miedo de los madianitas que venían a robar la cosecha. Pero viene el ángel y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Dios lo llama para librar a Israel de la mano del enemigo. Y le da órdenes a salir a defender la cosecha. Sí, hermano. Le da orden el Señor a defender la cosecha del pueblo. Gedeón escoge 32,000 hombres para salir a la guerra. Pero dice Dios, 32,000 hombres, bueno, son muchos. No sea que Israel se alabe y diga: mi mano me ha librado del enemigo. Le voy a quitar un buen número al ejército. Y Dios le dice a Gedeón: cualquiera que no tenga valentía para salir a defender la cosecha y tiene miedo, que regrese a su casa. Y regresaron 22,000 hombres cobardes, miedosos, que sintieron no poder hacer frente a una guerra. Y estaban dispuestos a vivir en pobreza. Y estaban dispuestos a seguir viviendo en la miseria. Entraban a un conformismo. ¿Y cuántos somos así en la actualidad, hermano? ¿Cuántos hay así en la actualidad? Conformes. Estamos bien así, hermano. ¿Para qué más, hermano? Así está bien. Conformistas, hermano. La Biblia dice que quedaron 10,000. Dios dice que todavía 10,000 es suficiente. Lleva todo el ejército a la orilla del río, y cualquiera que tome el agua como lo lame el perro, lo apartarás, y aquel que tome el agua y se lo lleve a la boca con su mano, también lo apartarás. Y así lo hizo Gedeón. Y los que llevaban el agua en la mano hacia la boca eran 300 hombres. Con esto salvarás a Israel. Alguien puede decir: hermano, pero el número disminuyó. Pero cuando Dios da una orden, hay que obedecerla. Si el fracaso vino por una desobediencia, entonces la obediencia traerá también la bendición en la vida, hermano. Si por la desobediencia vino el fracaso, creamos que por obediencia vendrá bendición a nuestra vida. Y Gedeón obedece la orden de Dios. Y la Biblia dice: 3 cosas necesarias para defender la cosecha, hermano. 3 cosas necesarias, hermanas. 3 cosas necesarias se necesitan en la vida para defender la cosecha. La Biblia dice: Gedeón entrega a sus hombres trompetas, cántaros vacíos, y la Biblia también dice teas ardiendo con fuego. ¿Qué significa esa parte, hermano? La Biblia dice que los hombres llevaron trompetas, llevaron cántaros vacíos, llevaron también teas de fuego. Y la Escritura dice, hermano, que llegó el momento cuando Israel dice: ataquemos, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar la señal y todos tocarán la trompeta, quebrarán los cántaros vacíos y alzarán también las teas ardientes. Y vamos a gritar y a decir: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Era una noche, hermano, cuando todos los madianitas estaban dormidos. Si el sonido de una trompeta espanta, hermano, si hay quienes que se espantan solo con la alarma, ¿verdad? Suena la alarma, ay Dios, hermano, hay quienes casi se caen de la cama.
300 trompetas sonaban en un solo momento, hermano. Y la Biblia dice que el enemigo se llenó de consternación, de miedo, hermano. ¿Qué sucede ahora? Han venido y nos van a atacar. Y la Biblia dice que cuando sonaron las trompetas, quebraron, dice la Escritura, quebraron, dice la palabra, estas tinajas de barro, hermano. Y la Biblia dice que alzaron las teas ardientes y el pueblo grita: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y el pueblo tuvo una gran victoria, y no hubo nadie más quien robaba la cosecha, el fruto del pueblo de Israel. 3 cosas necesarias, hermano. ¿Qué simbolizan estas cosas para la iglesia, hermano? La trompeta significa una voz de autoridad, una voz de poder que el Señor le ha dado a la iglesia, hermano. Y esa voz de autoridad, esa voz de poder que Dios nos ha dado es la predicación del evangelio, pregonar el evangelio santo, bendito de Dios, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los cántaros vacíos habla de nuestro cuerpo, hermano, de nuestro cuerpo terrenal, material, y las teas ardientes hablan, hermano, del fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Para esto leamos lo que dice la Escritura. Vamos avanzando. Oiga lo que dice aquí la palabra. Leamos lo que dice aquí la Escritura. Segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo que vamos a leer, leamos lo que dice aquí la palabra, capítulo 1. Y el versículo es el versículo 6. Dice así la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga esta parte, hermano. La Biblia dice esta vez: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese fuego del don de Dios que hay en nosotros es el fuego del Espíritu Santo. Cuando los hermanos tenemos un espíritu ferviente, un espíritu ardiente, hermano, tenemos ese fervor en el Espíritu Santo, significa que tenemos las teas ardientes puestas en alto, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía habla de los cántaros vacíos. Tenemos que quebrar ese espíritu de cobardía en nosotros, hermano. Una vez, si ese cántaro no se quebra, el fuego del Espíritu Santo está oculto en ese cántaro vacío. Tenemos que quebrar ese espíritu de cobardía. ¿Para qué? Para que el fuego del don de Dios se refleje en la vida de nosotros. Y esa trompeta es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder, la autoridad que Dios nos ha dado en la vida, hermanos. Ojalá que nosotros quebremos ese espíritu de cobardía, el espíritu de temor que hay en nosotros, porque Israel, por la cobardía, por el espíritu de temor, estaban metidos en una cueva, estaban metidos en cavernas, y el miedo los hacía no salir
a defender su cosecha, no salir a defender el fruto de su tierra. Y lo mismo pasa en la actualidad. Si nosotros no quebramos ese espíritu de cobardía, el fuego del Espíritu Santo siempre estará oculto. Y no habrá voz de trompeta, no habrá voz de poder, no habrá esa voz de poder anunciar el evangelio. ¿Por qué causa? Porque el cántaro vacío no está quebrado, hermano, no está quebrado todavía. Tenemos que quebrar ese cántaro para que reluzca el poder o el fuego del Espíritu Santo y demos voz de trompeta para proclamar el evangelio y ganar almas para el Señor y defender la cosecha que Dios ha dado a la iglesia, hermanos. Voy a terminar con este mensaje. Oigamos lo que dice Isaías capítulo 65. Libro del profeta Isaías capítulo 65. El versículo es el versículo 21 en adelante. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Eso no pasará, dice Dios. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Oiga la bendición que tenemos, hermano. Somos un linaje, somos una familia benditos de Dios. Y la promesa es: mi pueblo no trabajará para que otro coma del fruto de sus manos. Mi pueblo no sembrará para que el enemigo le arrebate la bendición. Eso no pasará. ¿Por qué? Porque mi pueblo son linaje bendito de Jehová. En la primera carta de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y esa parte es la que me llena, hermano, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Hermanos, mientras estamos sobre la faz de esta tierra, mientras la iglesia peregrina sobre la faz de esta tierra, sembremos siempre y cuando estemos conscientes que hay un enemigo que quiera robar la bendición, el fruto, la cosecha del pueblo. Pero hay tres cosas, hermano, que debemos de tener en nuestras vidas para poder defender nuestra cosecha: la trompeta, quebrar el cántaro vacío y alzarnos con el fuego del Espíritu Santo, y así defenderemos la cosecha que Dios ha dado a la iglesia. Esta mañana damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar, y que Él la bendiga en nuestros corazones.